Cordiales saludos amigos, ¿qué tal? Buenos días, un placer compartir una nueva edición de su noticiario Enfoque. Bienvenidos y bienvenidas a través de radio y televisión Antena 7. Se origina aquí en los estudios en Loja, Ecuador, Sudamérica. Nos transmiten a través de radio y televisión Centro Social Loja de New Jersey, las plataformas digitales Estación 4 y Primer Reporte. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 22 de junio del 2020. Iniciamos la última semana del sexto mes del año. ¿Cómo transcurre el tiempo tan vertiginosamente, verdad? Y claro, por supuesto que necesitamos optimizar el recurso tiempo. Necesitamos cada día ser más productivos para lograr ser un país competitivo. Pero para ser productivos tenemos que trabajar día a día, con responsabilidad, con mística, con vocación, con entusiasmo, con ánimos y sobre todo basado en los valores de la honestidad, de la transparencia, del cumplimiento, de la responsabilidad. Ayer hablábamos con uno de los invitados de esta mañana. El patrón de todos los valores en el ser humano es el respeto. Si yo no me respeto a mí mismo, no tengo la capacidad suficiente para respetar al otro, respetar a los demás y respetar a la institución a la que yo trabajo, a la que yo pertenezco, y respetar la palabra a la que yo di, y respetar la firma y el compromiso que yo establecí. El respeto es uno de los valores o principios del individuo fundamentales. Si no hay respeto, no hay dignidad. Amigos, iniciamos aquí con los principales titulares. En el ámbito nacional, estudio específico definirá prima por atención a menores del IES. Tras 9 años de brindar atención médica a los dependientes menores de 18 años de edad de los afiliados de forma gratuita, el Consejo Directivo ha pedido elaborar un estudio específico para definir el cobro de una prima para estas prestaciones. Entre tanto, Jorge Guátez, grabar los décimos del afiliado podría ser la vía. Mientras que los pacientes pueden acceder a hospitales si dejaron de aportar, pero quienes tienen planillas que cumplir, lamentablemente, tienen que cancelar el valor íntegro de esas planillas. Caso contrario, les emiten los intereses que corresponden. O finalmente, si usted no ha cancelado 2 o 3 planillas, automáticamente le emiten una glosa administrativa hasta que cubra con esa deuda. Vamos a revisar entonces qué nos dice el decreto y la ley humanitaria que fue ya aprobada por la Asamblea Nacional y que a partir de hoy lunes entrará en vigencia en el registro oficial. Mientras tanto, revise definitivamente en Ecuador aún hace falta aplicar más pruebas para aislar a infectados, y el martirio de no saber dónde están los familiares. Comienzan un sinnúmero de manifestaciones que reclaman a aquellos familiares desaparecidos y que todavía no hay informes. Entre tanto, Cancillería retomará repatriación de fallecidos, pese a que Nueva York fue el epicentro del brote del coronavirus en Estados Unidos. Wellington Pérez, oriundo de Cuenca, nunca cerró su taller de mecánica automotriz ubicado en el condado en New Jersey. Pero Cancillería tiene que repatriar a aquellos ecuatorianos víctimas del COVID-19. Y un hombre de 85 años falleció en el departamento al norte de Quito. La vida de los adultos mayores
que están solos, definitivamente alguien tiene que velar por ellos. Cuando encontramos en diferentes ciudades del Ecuador y del mundo, en el caso de Ecuador, banderitas rojas, en el caso de El Salvador, banderitas blancas, y en el resto del mundo, banderitas rojas, pues por lo menos vayamos allí a ver qué se les ofrece. Esta es la solidaridad en la que todos tenemos que ser partícipes. Nuestros invitados esta mañana estarán con nosotros nuestros invitados, el ingeniero Juan Carlos Valdivieso, presidente de las cámaras de la producción. Es necesario conocer cuál es la pérdida que ha tenido hasta el momento en el sector productivo, en el sector privado, y cómo y qué acciones se están desarrollando para aliviar en parte estas pérdidas económicas. Asimismo, ciudades bioseguras para el turismo es el tema del análisis que lo haremos con el ingeniero Fabián Altamirano y el economista Giovanni Carrión, nuestro columnista de Diario El Universo y articulista de este noticiario, estará con nosotros para hablar sobre el mercado laboral ecuatoriano, que se relaciona con la entrevista del presidente de las cámaras de la producción. Y claro, en el ámbito internacional también lo llamaban el médico de los pobres, y tras un proceso de 71 años el Vaticano aprobó su beatificación. Esa es la historia del médico venezolano José Gregorio Hernández. Y un estudio de uso común podría ser clave en la lucha contra el COVID-19, qué es, cómo funciona y cuáles son los pacientes que pueden ayudar a través de un esteroide. Vamos a verificar. Momento para hacer una primera pausa y regresamos ya con ustedes. Hoy te contamos de qué se trata el semáforo amarillo en esta emergencia sanitaria. En las instituciones públicas y privadas solo se trabajará con un 50% del personal, tomando todas las medidas de seguridad. El teletrabajo se debe considerar como prioridad. El transporte urbano e interparroquial puede trabajar con un 30% de su capacidad. Además, tu vehículo solo podrá circular 2 días a la semana dependiendo del último dígito de su placa. El día domingo está prohibida la circulación en todo el territorio ecuatoriano. Los comercios se habilitarán hasta con el 30% de su capacidad. Estarán habilitadas todas las especialidades de consulta externa privada. Pero recuerda, es obligatorio el uso de mascarillas y debes evitar al máximo la aglomeración de personas en espacios públicos. De esta situación salimos juntos. Este es un mensaje del COE cantonal. Continuamos aquí con nuestras informaciones mientras tratamos de
superar un problema técnico, le pedimos por favor a nuestro primer invitado, el economista Giovanni Carrión, nos regale unos minutitos más hasta superar un problema de carácter técnico. Recordarán ustedes que en Loja, no sé si esto sucedió en el Ecuador entero, se suspendió el suministro de energía eléctrica y siempre que tenemos estos pequeños problemas de carácter se nos genera problemas técnicos. Nos vamos al ámbito internacional, lo llamaban el médico de los pobres y tras un proceso de 71 años el Vaticano aprobó su beatificación. Veamos la historia de José Gregorio Hernández. Entre lágrimas fue recibida la noticia de la aprobación de la beatificación de José Gregorio Hernández, conocido y querido en cada rincón de Venezuela. Esta vez fueron lágrimas de alegría, de emoción, de fe y de agradecimiento a ese llamado médico de los pobres a quien los devotos le piden cuando la salud está en juego. Esa buena noticia tardó 71 años en llegar, pues en 1949 la Iglesia venezolana abrió la causa de canonización para demostrar las virtudes cristianas del popular galeno. Amarilis Rodríguez no dudó en acercarse a la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan los restos del ahora beato. Se le quiebra la voz al pensar en la buena nueva. Es paciente oncológica y desde hace un año ha encomendado su recuperación a la ciencia, pero también a José Gregorio. Ya he tenido mi mejoría, gracias a Dios y a José Gregorio Hernández. Una alegría inmensa. Aquí estoy pidiéndole con mucha fe. ¿Qué le pide? Por mi salud. Soy paciente oncológica. José Gregorio Hernández nació en 1864 en Isnotú, estado Trujillo, en los Andes venezolanos. Fue científico, filántropo y docente. También un devoto católico a quienes fieles consideran capaz de curar enfermedades y que tiene creyentes a lo largo de América Latina. Hernández murió de forma trágica en junio de 1919 al ser impactado por un vehículo en este lugar del centro de Caracas. Si hacemos un análisis serio, representa mucho más que hasta la figura de Simón Bolívar. Lo que más nos une es esto. El caso de Yaxuri Solórzano Ortega, aprobado por el Vaticano, lo colocó en este estatus, considerado como paso previo a la santidad. Cuando la niña tenía 10 años, en marzo de 2017, había sido víctima de un impacto de bala en un intento de atraco registrado en el estado Guárico. El pronóstico médico que recibieron sus padres fue que difícilmente sobreviviría y que si lo hacía, perdería facultades. Tras ser operada, Yaxuri logró caminar, ver y hablar, en una curación que el Vaticano atribuye a la intervención de Hernández. Una vez se conoció la noticia, aquí en la iglesia La Candelaria, ubicada en el centro de Caracas, se desplegó una gran imagen de José Gregorio Hernández, ahora beato. Desde acá se han rezado rosarios en su honor. La anhelada celebración tendrá condiciones particulares por la pandemia de COVID-19. La misa fue oficiada por redes y no se convocaron actos masivos. Cada casa, cada ranchito, cada lugar donde estemos viviendo se convierte en el templo desde el cual esta noche vamos a hacer una vigilia. Fuegos artificiales y campanadas que sonaron en múltiples templos católicos del país a la misma hora enmarcaron lo que para la iglesia venezolana representa un nuevo amanecer. El siguiente paso en el proceso será la exhumación de los restos de Hernández, prevista para octubre, y el acto de beatificación programado para el primer trimestre de 2021. José Gregorio Hernández queda entonces a un paso de la santidad y en el corazón de muchos venezolanos es una de las figuras católicas más queridas y populares. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Continuamos con otras de las informaciones del ámbito internacional. Un esteroide de uso común podría ser la clave en la lucha contra el COVID-19. La desametasona, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son los pacientes a los que se los puede ayudar? Veámoslo. Dexametasona, aunque es un nombre complicado, puede resultarle familiar.
Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se trata de un medicamento que se prescribe para varios tratamientos, ciertos tipos de artritis, alergias severas, asma, trastornos de la piel, sangre, riñón, ojos, tiroides e intestinos, incluso para algunos tipos de cáncer. Pertenece a la familia de los corticoides, un tipo de esteroides parecido a las hormonas producidas por nuestras glándulas suprarrenales para contrarrestar el estrés que las enfermedades y traumatismos le causan al cuerpo. Disminuye la inflamación, pero afecta al sistema inmunitario, y es por eso que no recomiendan su uso prolongado. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos informa que aunque los efectos secundarios no son comunes, puede causar malestar o irritación estomacal, vómitos, dolor de cabeza, mareos, insomnio, depresión, ansiedad, entre otros síntomas. Sin embargo, Martin Landray, investigador jefe adjunto del ensayo clínico realizado en Reino Unido, alertó que la dexametasona no debe ser administrada a los contagiados por el COVID-19 que están siendo tratados en casa. El impacto que pudiera tener el medicamento en ellos no fue objeto del estudio. En Estados Unidos ya se ha aplicado la dexametasona a algunos pacientes de COVID-19, como en los hospitales de Nueva York pertenecientes a Northwell Health, indicó a CNN la doctora Mangala Narasimhan, directora regional para cuidado crítico de esa red de salud. Gabriela Matute Ordaneta, CNN, Atlanta. Dexametasona, aunque es un nombre complicado. Continuamos con más de las informaciones en el ámbito nacional e internacional. Dábamos a conocer ya en el ámbito local, la educación virtual requiere una enseñanza dinámica. Es uno de los nuevos métodos de enseñanza y que se emplea a la tecnología para educar y eliminar las barreras de distancia y de tiempo. Ya estos son los últimos días del mes de junio, donde finaliza prácticamente el año escolar en el régimen de sierra, y será la oportunidad para que durante el mes de julio ya los profesores ingresen a cursos virtuales de cómo aplicar nuevas metodologías en educación en línea. Porque no es que, a ver, queridos niños, vamos a ingresar al Zoom y Juanito, María y Pérez, a ver, cuéntenos cómo ha pasado, las lecciones, los trabajos. No, tenemos que aprender a utilizar nuevas metodologías que permitan una enseñanza-aprendizaje acorde al momento actual. Y no se trata de saturarles a los estudiantes de tareas, de trabajos, de investigación, y el profesor solo tiene 10, 20 minutos para estar en línea, porque tiene que acudir a otros grupos de estudiantes de acuerdo al nivel del curso, al nivel académico del curso, de la escuela, del colegio. Y esto hay que hacer un análisis profundo con especialistas del propio Ministerio de Educación. No estamos diciendo que el trabajo del profesor es malo, no, pero hay que mejorarlo. Y hay que estar preparados para el mes de septiembre, ya tener más conocimiento, asegurarse que tengamos unas muy buenas condiciones en el tema de navegación, de internet, de acceso al internet, y unos muy buenos equipos, una muy buena, una computadora, una tablet, un computador de escritorio, una buena cámara, un buen micrófono, un buen ambiente, una buena luz y materiales de apoyo. El maestro tiene que tener todos los instrumentos y herramientas para desarrollar y sentirse satisfecho, y sobre todo que el estudiante se sienta seguro y satisfecho de esta enseñanza-aprendizaje. Este es lo que estamos más o menos tomando como una lectura de lo que ha pasado. Claro, el COVID a todos nos sorprendió, nadie estábamos preparados, pero en el día a día, en la marcha, hay que adaptarse y modificar. Hacemos una pequeña pausa y superando ahí este problema técnico, estaremos ya con nuestro primer invitado.
Hola, soy tu amiga a distancia y quiero compartir contigo mi poder para frenar el coronavirus. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado virus. Esa es la sana distancia. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Recuerda, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Este es un mensaje del COE Cantonal. Hola, soy tu amiga a distancia y quiero... Hoy te contamos de qué se trata el semáforo amarillo en esta emergencia sanitaria. En las instituciones públicas y privadas solo se trabajará con un 50% del personal, tomando todas las medidas de seguridad. El teletrabajo se debe considerar como prioridad. El transporte urbano e interparroquial puede trabajar con un 30% de su capacidad. Además, tu vehículo solo podrá circular 2 días a la semana dependiendo del último dígito de su placa. El día domingo está prohibida la circulación en todo el territorio ecuatoriano. Los comercios se habilitarán hasta con el 30% de su capacidad. Estarán habilitadas todas las especialidades de consulta externa privada. Pero recuerda, es obligatorio el uso de mascarillas y debes evitar al máximo la aglomeración de personas en espacios públicos. De esta situación salimos juntos. Este es un mensaje del COE Cantonal.
Regresamos con más de las informaciones. Estamos ya con el economista Giovanni Carrión Ceballos, articulista de Diario El Universo y nuestro analista de los días lunes. Mil disculpas por errores técnicos, pero gracias a la ingeniería de el técnico Fernando Schingre hemos logrado superar estos inconvenientes. Estamos ya con el economista Giovanni Carrión Ceballos. Economista, gracias por su espera y vamos a analizar con usted un importante tema precisamente sobre el mercado laboral. Es preocupante la situación que estamos viviendo en el sector laboral, en el sector empresarial y en el sector público frente a la COVID. Mientras unos están preocupados de las próximas elecciones del 2021, la realidad de la realidad es esta. ¿Cuál es el mercado laboral en el Ecuador? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, licenciado José Luis Ojeda, y a todos quienes nos escuchan. En realidad, la situación es bastante compleja en el ámbito laboral. La crisis que vive el país se ha visto exacerbada con la llegada de la pandemia del coronavirus como resultado de la paralización o ralentización de muchos sectores productivos y de servicios. Recordemos que los pronósticos respecto a la evolución de la economía doméstica previo a la COVID-19 fueron poco alentadores. Tanto es así que al cerrar el año 2019 se constató una variación del PIB de apenas el 0.1% que expresa estancamiento, consecuentemente deterioro del mercado laboral. Según cifras oficiales a diciembre de 2019, en el ámbito nacional, la población económicamente activa, o sea, la PEA en el Ecuador, llegó a alrededor de 8 millones de personas, de las cuales el 38% se detectaba como empleo adecuado, es decir, que al menos ganaban un salario mínimo, ahora de $400, y laboraban igual o más de 40 horas a la semana. Lo restante, que agrupa el subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno, empleo no clasificado y el desempleo, sumaba el 61.15% de la PEA, es decir, reunía algo más de 5 millones de angustiadas almas que no tienen la certeza de obtener un ingreso que les permita al menos satisfacer sus necesidades más elementales. Es decir, de cada 10 personas que forman parte de la PEA, apenas 4 tenían a diciembre del 2019 un empleo pleno, mientras las restantes 6 transitan en la informalidad, falta de empleo u otras formas de precarización laboral. Y si esto lo analizamos desde la óptica de género, la estadística refleja para el último año que la tasa de desempleo es 1.3 puntos porcentuales mayor en las mujeres que en los hombres, al ubicarse en un caso en 4.6% y en el otro en el 3.3% el nivel de desempleo. De otro lado, si revisamos los guarismos en el sector rural, encontramos que el mercado laboral se muestra mucho más afectado. Así, el empleo adecuado llega apenas al 20.65% de su PEA, en tanto la restante población, es decir, el 79.35%, está inmerso en el subempleo, desempleo u otras formas de empleo no pleno. En resumen, en el campo, de cada 10 personas que forman parte de su PEA, 2 tienen empleo pleno y 8 sobreviven en condiciones de precariedad. Como se advierte en el mercado laboral, se refleja con claridad la debacle económica. Ahora, dependiendo de la duración de la crisis sanitaria, consecuentemente del cierre total o parcial de la economía, se estiman diferentes escenarios, con pérdidas de empleo pleno que van dados por el BID desde las 245.000 a 453.000 puestos de trabajo. Ya en el ámbito de América Latina, se prevé que la informalidad supere el 62%. Dadas estas condiciones adversas, en las que se registran más de 180.000 casos de contratos terminados en lo que va de la emergencia sanitaria en el país, resulta fundamental que el Estado y empresa encaminen sus esfuerzos y acciones a la defensa de las plazas de trabajo,
y no recarguen, como lamentablemente está sucediendo al momento, el mayor peso de la crisis en la fuerza laboral, vía despidos y reducción de remuneraciones. En un escenario de contracción de la demanda agregada de la economía, es necesario estimular el consumo, y para ello se deben reducir impuestos y asegurar más bien la capacidad de compra de las familias, protegiendo precisamente los salarios. Una cuestión apenas de lógica que al parecer no es tan evidente en la esfera de poder gubernamental y menos en los grupos económicos. Importante su comentario, economista. Ahora le corresponde al gobierno desarrollar una propuesta, pero que esté articulada entre el sector privado y también entre el sector público, los trabajadores, es decir, generar una mesa de diálogo y de concertación y tener una agenda propia, no diversas agendas, porque cada vez en lo que respecta a Loja, vienen ministros, ¿no?, de diferentes ramas a ofrecer, a motivar, pero en la realidad Ecuador no tiene una visión a mediano y largo plazo de futuro en la parte económica. Insisto de nuevo, estamos más preocupados de cómo conformar la lista de asambleístas de binomio presidencial antes que realmente establecer condiciones para que el Ecuador, ¿qué va a pasar de aquí a 6 meses a 1 año? Sí, efectivamente, es muy preocupante la posición del gobierno y de algunos sectores productivos. Yo creo que es fundamental entender la dimensión de la crisis económica, social y sanitaria que vivimos y determinar que el gobierno tiene que orientar todos sus esfuerzos a la incorporación de recursos económicos orientados a reactivar a la economía, a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, y dando los recursos necesarios a través de créditos a bajas tasas de interés, a largos plazos, que permitan en definitiva reactivar a sectores tan deprimidos como los que hemos podido enfocar. Yo creo que esa es la solución. No podemos, bueno, tampoco se trata de satanizar al sector empresarial, al sector productivo, al empleador, pero fíjese usted, en lo que va de la crisis son más de 17,000 despidos, aplicando un artículo, el 169, numeral 6 del Código del Trabajo, por una supuesta fuerza mayor, cuando en realidad esas empresas y esas empresas siguen produciendo. Entonces ahí ha sido necesaria una interpretación por parte de la Asamblea, que hoy, como usted bien lo refería al inicio, se publica ya en el registro oficial una interpretación a ese artículo del Código de Trabajo que determina que la fuerza mayor, pues evidentemente se da en el momento en que haya incapacidad total o cese de actividades empresariales y la imposibilidad de seguir produciendo. Yo creo que esos excesos del sector patronal tienen que ser controlados, regulados, y más en una situación de catástrofe sanitaria y económica que vive el Ecuador. Bien, economista, muchas gracias por este importante tema el día de hoy. El mercado laboral en el Ecuador ha sido el tema del comentario con el economista Giovanni Carrión Ceballos. Hacemos una pequeñísima pausa y ya está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Valdivieso, presidente de las cámaras de la producción, para tratar justamente este tema que nos deja muchos interrogantes nuestro articulista, el economista Giovanni Carrión, sobre la situación actual que está viviendo el sector productivo en el país y particularmente en la provincia de Loja. Regresamos con usted. Hoy te contamos de qué se trata el semáforo amarillo en esta emergencia sanitaria. En las instituciones públicas y privadas solo se trabajará con un 50% del personal, tomando todas las medidas de seguridad. El teletrabajo se debe considerar como prioridad. El transporte urbano e interparroquial puede trabajar con un 30% de su capacidad. Además, tu vehículo solo podrá circular 2 días a la semana dependiendo del último dígito de su placa. El día domingo está prohibida la circulación en todo el territorio ecuatoriano. Los comercios se habilitarán hasta con el 30% de su capacidad. Estarán habilitadas todas las especialidades de consulta externa privada. Pero recuerda, es obligatorio el uso de mascarillas y debes evitar al máximo la aglomeración de personas en espacios públicos. De esta situación salimos juntos.
Este es un mensaje del COE Cantonal. Regresamos con más de nuestros invitados. Está ya con nosotros el ingeniero Juan Carlos Valdivieso, presidente de las Cámaras de la Producción, a quien le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Señor presidente, haciendo una breve síntesis de lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador. Ecuador en crisis económica por la caída del precio del petróleo que exporta y un alto endeudamiento, ha sufrido pérdidas de más de 10 millones en el sector productivo a causa del coronavirus. Esta es una pequeña cifra reportada hasta finales del mes de mayo, pero aún nos falta actualizar los datos. ¿Qué es el sentir de las cámaras de la producción a las que usted representa en la realidad misma del país y particularmente de la provincia de Loja? Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, licenciado. Buenos días, ciudadanía que nos escucha. En la realidad, creo que nuestro país y el planeta mismo nunca se han visto enfrentados a una crisis de esta magnitud, no solo sanitaria, sino económica. Indudablemente hemos vivido momentos muy difíciles en las diferentes décadas, no se puede negar, pero una situación tan crítica como la actual difícilmente podríamos ni siquiera haberla imaginado. Creo que cuando escuchábamos de las 7 plagas de Egipto nos parecía una situación media fantasmagórica, traída de los cabellos, y que de alguna manera a nosotros nunca nos iba a llegar por una serie de circunstancias, sobre todo por los adelantos de la ciencia. Pero llegó el momento menos pensado, algo que no estuvo previsto y que nos ha desubicado absolutamente a todos. Una pandemia que se inició y que todavía no tenemos la luz al final del túnel que nos permita saber cómo y cuándo concluirá. Y lo único que podemos es ir tratando de adaptarnos a la misma en medida de las circunstancias, sin quedarnos con los brazos cruzados, tomando en cuenta que además de tener que cuidar la vida de todos los seres humanos, tenemos que cuidar también cómo pueden abastecerse de los productos de primera necesidad para poder seguir existiendo, para poder tener una vida más o menos regular, de tal manera de que las orientaciones tienen que ir en los dos sentidos. Al inicio solo veíamos, como no podía ser de otra manera, la crisis sanitaria, pero ya estamos viviendo la otra parte, el segundo tomo de esta historia, que todavía estamos recién comenzándola a experimentar, y que indudablemente no sabemos en cuántos meses o en cuántos años concluyan. Podemos ser muy entusiastas al pensar que esta crisis económica podrá ser superada en pocos días. Será difícil, serán muchos meses y tal vez 2 o 3 años, de tal manera que llegar a las situaciones que tuvimos en enero de este año, que ya para nuestro país eran difíciles, nos tomará mucho tiempo y bregar con mucha intensidad. Desde allí, la necesidad, con esa perspectiva, de aunar esfuerzos absolutamente todos y no encontrar soluciones fáciles y que solamente busquen encontrar alternativas de tipo político, de tipo populista, de satisfacer temporalmente ciertas necesidades, cuando lo que tenemos que ver es qué hacemos a mediano y largo plazo para que evitemos que ese gran número de personas que necesitamos trabajar quedemos en algún momento en la desocupación. Estas son cosas que en este rato debemos analizarlas a profundidad y que debemos encontrar soluciones que nos ayuden a capear en buena parte esta crisis que estamos viviendo. Señor presidente, considerando que todos los sectores productivos se encuentran afectados, es una debacle para todo el sistema productivo del país, ¿se ha logrado mantener reuniones a través de las cámaras de la producción del país con el gobierno? Decíamos, porque es importante mantener estas reuniones, esta concertación
y todos juntos, ¿no? El sector público, el sector privado, la sociedad civil, la iglesia, todos articular para hacer un plan de reconstrucción, lo que dice usted. O sea, tenemos que tener una mirada a mediano y largo plazo. A nosotros nos preocupa muchísimo que hay una pasividad, que hay una indiferencia, como que las cosas son mediáticas, tipo parche, soluciones, cuando lo que decía el economista Giovanni Carrión en su análisis del mercado laboral en el Ecuador es gravísimo. Existe un altísimo nivel de desempleo. ¿Y qué más les toca? Perdóneme. Y muchas empresas pequeñas prácticamente se van a la quiebra. Licenciado, lo que usted decía es una dolorosa realidad. Lamentablemente queremos encontrar soluciones parches y eso no es posible. Si el país entero ha bajado en su consumo aproximadamente el 50%, poniéndole términos no muy fuertes, pero aproximadamente el 50%, quiere decir que las empresas están produciendo a ese 50%. Entonces, soluciones salomónicas, entre comillas, salen de los políticos y dicen no pasa nada, hay que sacrificarse un poco, y lo peor del asunto es que queremos enfrentar esta gran crisis, pero sin poner nada de cada parte por parte de cada uno de nosotros. Lo primero que se les ocurre es decir, sí, hay que colaborar, hay que sacrificarse, pero en mi bolsillo no me topan absolutamente nada. Esa no es una forma de enfrentar esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Todos tenemos que estar conscientes que vamos a salir perjudicados en una parte. Tenemos que tratar de que sea lo menos posible. Pero esas actitudes de repente tan traídas de los cabellos, por decirlo menos, de decir todo se tiene que hacer, pero aquí nadie tiene que sacrificarse en nada, eso es nada más que una utopía. Eso no va a ser posible y creo que debemos ser pragmáticos. Para solucionar los problemas a mediano y largo plazo hay que ser pragmáticos, hay que buscar soluciones que aunque duelan en un momento determinado y nos duelan a todos, es la única alternativa para salir de la crisis. Si un enfermo tiene que someterse a una cirugía y que por el temor al dolor no se somete, no logrará nunca encontrar la solución a su problema. Lo mismo pasa con la economía nacional y mundial. En el caso de la ecuatoriana, cuando no tiene recursos de ahorro de ninguna clase porque se los farrearon, ¿cómo se puede enfrentar esta crisis si no disminuyendo gastos? Cualquier persona que maneje en la forma más modesta una actividad sabe que si disminuyeron los ingresos, tiene también disminuir los egresos para poder balancear su economía. Pero en el Ecuador tenemos el caso muy especial de que la burocracia estatal le significa al país un consumo de 9.975 millones de dólares al año. En números redondos, 10.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto pagamos con un gran sacrificio todos los ecuatorianos en impuestos? Tanto impuesto a la renta cuanto impuesto al valor agregado. Aproximadamente 10.500 millones al año. Es decir, en la burocracia ecuatoriana se van 10.000 de los 10.500 millones que se recaudan en impuestos. Le quedan al país 500 millones exclusivamente para pagar otros gastos de la misma burocracia. Yo me pregunto, si no se hacen recortes, de alguna manera, ¿cómo se puede salir adelante? Si no se quiso hacer una contribución de todos quienes trabajamos en el sector público y en el sector privado, hay que buscar otra solución. ¿Cuál es la otra alternativa? Tener que despedir gente. Tampoco la quieren. Entonces hay que disminuir el tiempo de trabajo para bajar el egreso. Tampoco la quieren. ¿Cuál es la solución que encuentran? La más fácil. Pongamos más impuestos. Pero al final del día, licenciado, ¿quién termina pagando los impuestos? Los terminamos pagando absolutamente todos, porque todo se transfiere al consumidor.
Entonces yo creo que ya es tiempo de que la sociedad ecuatoriana y sus principales dirigentes actuemos con madurez, que actuemos con decisión, que no estemos buscando los votos para el día de mañana, sino que estemos buscando la seguridad nuestra y de las futuras generaciones. Los grandes líderes tienen grandes sacrificios, y lo que aquí tenemos en el Ecuador son esos líderes que no quieren sacrificar su capital político bajo ninguna circunstancia, y que lo único que están viendo en este momento es una elección que se les viene ya, de la cual todos quieren ser partícipes y todos quieren salir beneficiados. Y para eso hay que ir por el lado más fácil y decir, no se va a sacrificar a nadie, todos vamos a pasar cómodamente esta pandemia. Eso es mentirle al pueblo, eso es mentirnos nosotros mismos y pensar que así vamos a encontrar alternativas a esta situación tan crítica. Creo que tenemos la obligación con las futuras generaciones, con quienes nos siguen en el camino, de dejar solucionado este problema y hacerlo de manera inmediata. Pero con estas medidas tibias y distorsionadoras, absolutamente no vamos a llegar a nada, porque medidas como las que adoptó la Asamblea Nacional la semana anterior, creo que valdrán analizarlas a continuación para ver qué es lo que va a suceder. Bien, presidente, finalmente ya en el ámbito de carácter provincial y local, ¿usted considera que de pronto sería oportuno que el prefecto, que el alcalde, que la gobernadora, que la misma diócesis de Loja a través del obispo y usted que preside las cámaras de la producción de todas las cámaras de la provincia, digo, mantener reuniones permanentes, así como tiene el COE, estas reuniones de todos los días para hacer un seguimiento, un monitoreo de todo el comportamiento del COVID-19, digo, una reunión de trabajo con el fin ya en el ámbito local y provincial establecer acciones? Mire usted la irresponsabilidad que existe de ciertos ciudadanos en la provincia. Si bien es cierto, tenemos 14 cantones con el semáforo amarillo, pero no se cumple con las reglas de bioseguridad. Sin embargo, esto algún momento vamos de nuevo a una debacle sanitaria, porque ya no hay capacidad hospitalaria en la ciudad de Loja y en ciertos cantones de la provincia, y esto va a perjudicar más todavía a la reactivación económica de una provincia. Digo, tener una reunión con el fin de desarrollar una agenda emergente, porque no solo hay que hablar de una agenda de emergencia sanitaria, hay que hablar de una agenda de emergencia económica, productiva. Yo me pregunto qué está haciendo la mesa de producción del COE. Si alguna vez tuvieron con ustedes reuniones y decir muy bien qué necesita el sector productivo, cuáles son las condiciones que necesitan del sector público para que el sector productivo siga tratando de salir de esa emergencia. Vea, licenciado José Luis, en la realidad creo yo que las cosas están muy quedadas. Se piensa que se van a arreglar solas. Ante una crisis sanitaria en donde se pusieron semáforos con la finalidad de ir de alguna forma caminando poco a poco para que no atentemos contra la seguridad de la salud. Las cámaras de la producción, como usted conoce, cuando se iba a cambiar de semáforo rojo a amarillo, cuestionamos ese cambio, a pesar de que posiblemente esperaban que nosotros empujemos rápidamente el cambio, porque indudablemente estábamos muy afectados con la falta de la producción. Pero haciendo un sacrificio inmenso, nosotros habíamos hecho un análisis que se debía esperar aproximadamente 8 a 10 días más para tener un poco más de seguridad en ese cambio. Al final del día no se hizo caso de estas sugerencias, que las mantuvimos hasta el último momento, que se logró de alguna forma detener por casi 48 horas el cambio del semáforo, pero que de una u otra manera casi fueron botadas al tacho de la basura. Pero bueno, se pasó al semáforo amarillo, y lo lógico es que ahí hay ciertas restricciones que las autoridades de control deberían aplicarlas con mucha estrictez. Pero en esto estamos muy sueltos, y aquí estamos viviendo ya más que un semáforo verde.
no hay control de placas de los vehículos que circulan, no hay control absolutamente en lo que es ni siquiera las personas que circulan por la ciudad, que todos usen mascarilla. Este fin de semana, licenciado, lamentablemente yo he podido constatar y saber que se dieron muchas reuniones sociales de buen tamaño en donde indudablemente no se tomaron medidas de ninguna clase. Indudablemente, si damos nosotros, las autoridades dan la idea de que no pasa absolutamente nada, pues la ciudadanía lo comienza a tomar así y baja totalmente las medidas de seguridad. Yo creo que en eso debemos reunirnos para trabajar. Loja no está para cambiar a semáforo verde, no podemos dejarnos llevar por una corriente que nos puede precipitar a que saturemos toda la capacidad hospitalaria que ya está casi al tope. Debemos ser conscientes, debemos dedicarnos a publicitar las medidas de hacer conciencia diariamente en este sentido. Y yo creo que el municipio de Loja tiene una gran importancia en esta actividad y no debe confiarse exclusivamente, por ejemplo, solo de sus medios de comunicación municipales, sino de todos los medios de comunicación de nuestro cantón, para que podamos lograr una cobertura total. Es decir, casi tenemos que saturar a la ciudadanía, recordándoles a cada momento las medidas de seguridad que debemos tener. Como eso no lo escuchan, la mayoría de ciudadanos creen que esto ya pasó y que ya estamos a la salida y ya viendo la luz al final del túnel. Todavía no lo sabemos. Esperamos y somos entusiastas en creer que la agresividad del virus ha bajado. Puede ser cierto eso, pero eso no nos lleva a confiarnos, porque podemos retornar con un rebrote que nos obligue a volver al semáforo rojo, lo cual sería desastroso, porque ni anímicamente, ni mentalmente, ni económicamente vamos a poderlo soportar. Desde ese punto de vista, yo llamo la atención a toda la ciudadanía y muy especialmente a las instituciones de control para que nos pongamos a trabajar de inmediato en ese sentido y no seamos tan laxos en el asunto de creer que no pasa absolutamente nada. Nada logramos trabajando con intensidad si mañana otra vez vamos a tener problemas. La situación económica es compleja, licenciado José Luis. La actitud que tomó la Asamblea Nacional la semana pasada con su interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo es sumamente compleja y es manejada con criterio eminentemente político. Que claro, cuando un empleado la escucha dice que es salomónica, pero mire qué es lo que sucede, licenciado José Luis y ciudadanía en general. Si las empresas han caído en un promedio de 50% en su producción, pero hay algunas que están produciendo 20, 30 y otras que no están produciendo nada, pues no es que quieran despedir a sus trabajadores, sino que hay que buscar una solución. Si los ingresos permanentes disminuyeron, hay que tratar de disminuir los egresos, y en los egresos hay costos fijos y los variables. Los variables disminuyen de acuerdo a la producción, pero los fijos, como la mano de obra, hay que tratar de encontrarles una solución. En números claros, ciudadanía en general, si una empresa tiene 100 trabajadores y está produciendo al 40%, tiene que tratar de bajar absolutamente todo para acercarse a ese 40%. Pero si le decimos, no, usted puede bajar todo, pero sigue con el 100% de trabajadores, no va a poder salir adelante. Y la famosa interpretación, porque por fuerza mayor se podía liquidar esos trabajadores, la famosa interpretación lleva a la quiebra de la empresa, porque usted, con la medida que iba a adoptar, podía decir muy bien, no puedo amparar a los 100 puestos de trabajo, no puedo cuidar esos 100 puestos de trabajo, pero voy a cuidar 50, correcto, hasta que después podamos volver a crecer y retornar a esos 100 trabajadores empleados. En este rato le dicen, señor, usted no puede hacer eso, usted solo tiene un camino, o quiebra o sale adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en vez de perder 50 puestos de trabajo, se van a perder los 100.
solución salomónica de estos politiqueros de turno, que sentados en la asamblea creen encontrar grandes soluciones cuando no han administrado ni una tienda para vender confites, no tienen la menor idea, nunca han arriesgado nada, y cuando tienen dinero, lo que hacen con ese dinero es ponerlo a buen recaudo, como ubicarlo en la banca para que les produzca réditos financieros. Yo me pregunto, el licenciado José Luis, ¿por qué aquellas personas que se acogieron a la jubilación y recibieron 40, 50, 60 mil dólares, no invirtieron ese dinero en acciones de empresas y lo pusieron la mayor parte en instituciones financieras? Por una simple y llana circunstancia, porque saben lo riesgoso que es hacer empresa privada y mucho más aquí en el Ecuador. Entonces estas personas que tan fácilmente salen a encontrar estas soluciones que no sirven de nada, sino que terminan haciéndole daño exclusivamente a fondo a la clase trabajadora. Espero yo equivocarme, licenciado José Luis, pero esta famosa interpretación lo único que llevará es a la quiebra de cientos y miles de empresas y a centenares de miles de desocupados en el país. Pero ténganlo por seguro, que cuando eso se dé, estos famosos inventores de estas fórmulas mágicas no saldrán a decir que ellos se equivocaron, sino que encontrarán a quien botarle el muerto. Yo a nivel personal, licenciado José Luis, no he aplicado este artículo, no lo he aplicado, pero pienso que era una solución en el momento actual. Es fuerza mayor, nadie tenía previsto en sus contrataciones obrero-patronales que podía asomar esta pandemia que haga caer la economía a nivel nacional en una forma tan drástica. Esto no se puede comparar con la dolarización, no se puede comparar con nada. Esto es una situación catastrófica que la estamos viviendo, que la estamos experimentando y que no tenemos las medidas mágicas, pero que sí debemos ser conscientes que es obligación nuestra el tratar de proteger las fuentes de trabajo de la mayor cantidad de ecuatorianos, y esas no las protegen con estas medidas demagógicas con las que asoman los políticos y muchos sindicalistas a quedar bien, porque ellos están asegurados de su sueldo, licenciado José Luis, y ciudadanía en general. ¿Acaso a ellos les pasa lo que usted y todos podemos constatar al recorrer nuestra ciudad y ver un sinnúmero de negocios cerrados que han tenido que acabarse y esas economías familiares irse a la quiebra? Y estamos todavía en un proceso que eso seguirá aumentando. ¿Ellos han sentido eso? Nunca lo sentirán, porque reciben su sueldo a fin de mes, pase lo que pase, porque nacen obligatoriamente esos ingresos de los impuestos, pero los impuestos se están cayendo. Un dato final, licenciado José Luis, en este momento: la recaudación del IVA en el mes de abril cayó en el 35% y en el mes de mayo en el 45%. Yo me pregunto, ¿de dónde va a sacar el Estado recursos para pagarle a la burocracia si tampoco ya por la caída de la economía el ingreso de impuestos permite ni siquiera cubrir esos costos de la burocracia? En la realidad creo que lo que usted decía, a nivel de todas las provincias debemos reunirnos haciendo cualquier tipo de renunciamientos a tratar de encontrar soluciones y no estas alternativas de origen totalmente interesado desde el punto de vista político. Piensen, señores políticos, piensen, dirigencia sindical, gremial, empresarial, todos, iglesia, como usted bien decía, autoridades, pensemos en las futuras generaciones, pensemos que a miles de personas se pueden quedar sin trabajo y que no vamos a poder solucionar el problema de manera inmediata. Busquemos alternativas que nos permitan ir solucionando el problema de manera inmediata. Si tomamos medidas que permitan a una empresa estabilizarse, lo que llamamos técnicamente en su punto de equilibrio, esperamos que en pocos meses esos 50 trabajadores de mi ejemplo que yo indicaba puedan comenzar otra vez a ser retomados, y en el que el transcurso de 8 o 10 meses posiblemente ya la mayoría hayan sido llamados. ¿Por qué? Porque ningún empresario, licenciado José Luis, y ciudadanía en general está loco para votar a gente que está entrenada, que está capacitada, que es una mano de obra calificada.
Esa es una pérdida para las dos partes. La empresa también pierde porque le costó mucho el llegar a capacitar a esas personas, de tal manera de que este no es el negocio del siglo que se está pensando en despedir a los trabajadores. Es un mal negocio para las dos partes, pero indudablemente hay que encontrar soluciones. Hay que tratar de salvar por lo menos algo y no perderlo todo. Entonces, yo sí acojo su alternativa, su sugerencia de que debemos reunirnos y comenzar a trabajar buscando soluciones a futuro. Tenemos que inyectarle toda la tenacidad. Dios mediante, esto tiene que pasar. La pandemia ha de pasar. Esperemos que con la menor cantidad de bajas posibles. Pero lo que no va a pasar sola, ni con la ayuda de Dios solamente, sino con nuestra actitud positiva, porque Dios dice, ayúdate que te ayudaré, es que tenemos que encontrar soluciones a la crisis económica. Y esa crisis económica no se va a solucionar atacándonos los unos a los otros y queriendo ver a quién le botamos el muerto del problema. No, todos tenemos que mojarnos el poncho, todos tenemos que salir sacrificados. Una muestra, licenciado José Luis, en las empresas privadas hemos tenido que recortar el personal 30, 40, 50%. En el caso de muchas empresas no hemos recortado personal, nos hemos ido por la reducción de horas de trabajo para que no salga afectada la gente en su totalidad. Pero hemos hecho lo que tiene que aprender a hacer el sector público. Las reducciones de remuneraciones y de ingresos las hemos comenzado con la cabeza, desde ahí hacia abajo, todos, absolutamente todos. Así se hacen las cosas. Pero nuestros asambleístas quieren sacrificios, pero ellos no quieren sacrificarse absolutamente en nada. Los políticos de turno quieren sacrificios, pero ellos quieren seguir viviendo igual. Los dirigentes de ciertas áreas quieren sacrificios, pero que ellos no les topen el bolsillo. Así no hay alternativas, así no hay soluciones, sino sentémonos a conversar y saber que de esta salimos uniéndonos todos y todos tenemos que sacrificar una parte. No va a ser posible salir de la crisis creyendo que los demás tienen que sacrificarse, pero yo no. Eso no es posible. Tenemos que hacer conciencia y creo que serán alternativas interesantes, pero que al final del día, esos sacrificios, si los logramos implementar, los veremos proyectados en la posteridad y ahí, solo ahí sabremos que hicimos las cosas bien o las hicimos mal y tenemos que apostarle a hacer las cosas bien. Yo estoy seguro que con la capacidad que tenemos los lojanos vamos a podernos reunir. Yo voy a tomar muy en cuenta su sugerencia y voy a plantear esta reunión lo más pronto posible. Importantes reflexiones que ha hecho el presidente de las cámaras de la producción. Felicitaciones, nuestro apoyo y nuestro respaldo incondicional a través de estas plataformas digitales, de nuestro noticiario Enfoque, que nos siguen también en Estados Unidos a través de radio y televisión del Centro Social Loja New Jersey, Primer Reporte y Estación 4. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Valdivieso. Me quedo con sus últimas palabras, este mensaje de una verdadera concertación, de pensar en función de nuestra provincia, no pensando en el costo político que determinados asambleístas de nuestra provincia lamentablemente tuvieron que votar a favor de una ley que no garantiza de verdad una estabilidad económica, una reactivación económica y productiva. Siempre hemos dicho, si Loja no es una provincia productiva, jamás podemos ser una provincia competitiva. Y ese es un trabajo no solo del sector empresarial, del sector privado, del sector público, es de todos, como dice el ingeniero Juan Carlos Valdivieso, desde el más pequeño al más grande. Y es más, nos quedará tiempo en una próxima oportunidad para analizar la otra crisis económica, sanitaria, la crisis moral. Y a esa tenemos que también combatir, porque si no combatimos la corrupción, de nada nos sirve ser una provincia productiva, competitiva, si en medio de ello está la corrupción. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Valdivieso. Hacemos una pequeña pausa, regresamos. Hora 32, estamos contigo, Loja.
nace para servir a la ciudad y provincia. Su fortaleza es la experiencia de todo un equipo humano que viene de ser testigo del cierre de una entidad que lo dejó en el desempleo. El medio de comunicación, en sus versiones fanpage, llega a los 7 días de la semana y en edición digital, de lunes a viernes, lo hace con una información trabajada pensando en los sagrados intereses de la comunidad lojana. Hora 32. Estamos contigo, Loja. Regresamos con más de nuestras informaciones, entrevistas, reportajes aquí en su noticiario Enfoque, que se transmite a través de radio y televisión Antena 7 y nos transmiten en los Estados Unidos, en Norteamérica, radio y televisión Centro Social Loja de New Jersey. Las plataformas digitales Primer Reporte y Estación 4, a quienes les agradecemos. Estamos ya con el ingeniero Fabián Altamirano Arias, nuestro analista de los días lunes en el tema del turismo. Este informativo tiene un formato totalmente diferente al resto de noticiarios. Lo que nosotros buscamos a través de la información, de las noticias, también un segmento de análisis, de aportes, de propuestas. Lo que queremos es articular las iniciativas ciudadanas que contribuyan a generar estrategias de desarrollo y, como lo decía el ingeniero Juan Carlos Valdivieso, lograr una reactivación económica y productiva, y aquí se trata de ganar ganando, todos, nadie perjudicar, todos ganar ganando. Y en este sentido, hoy restablecemos este espacio que ya lo generamos con el ingeniero Fabián Altamirano el mes anterior, es el tema de ciudades bioseguras en turismo. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. ¿De qué se tratan las ciudades bioseguras en turismo? Buen día, ciudadanía. Buen día, José Luis. Estaba escuchando con mucho interés todo tu espacio noticiero. Y en verdad, pues, creo que hay que sacar una conclusión real de ahí, que es importante, y que lo han destacado todos. Es la falta de unidad en el trabajo, en este proceso que estamos viviendo tan difícil. Y es en lo social, y es en lo económico, en lo productivo, en todos los ámbitos. Y yo hacía una reflexión, y creo que comentábamos contigo el día de ayer, hemos estado de espaldas todos en este proceso. Si vemos a nivel internacional, cada país haciendo su esfuerzo por su lado, si vemos Latinoamérica igual, y si lo vemos al Ecuador, es de la misma forma. Cada ciudad, cada cantón, cada lugar está haciendo lo que puede para salvarse en este problema. Salvarse entre comillas, lo que hay que pensar es en más bien una planificación clara y a futuro. En ese sentido, pues, vemos que están aislados los procesos de trabajar en el tema turístico. No hay un norte, no hay un camino que nos lleve claramente a qué queremos en la parte turística todavía hasta este momento. Si bien ha habido acciones, y muchas acciones, y buenas acciones de instituciones,
pero si son aisladas no van a repercutir. Eso es indudable. Y nosotros necesitamos tener ciudades bioseguras. Y cuando hablamos de ciudades, de ciudadanía, no estamos hablando de la ciudad de Loja, estamos hablando de todas las ciudades del país. Y en este caso, si nos vamos a centrar a la provincia de Loja, a las ciudades de nuestra provincia, de nuestra región. Porque no podemos decir, yo salgo del semáforo rojo, yo paso amarillo, el otro que se quede en verde, no, el otro que se regrese en rojo, que el otro esté con problemas de saturación en el sistema de salud, el otro no amplíe el plazo o no dé paso al transporte. Es decir, las decisiones para que lleguen a tomarse de forma positiva para el turismo es completo. Nosotros cuando hablamos de turismo, hablamos de esa motivación que tienen las personas para trasladarse. A mí me gusta conocer Loja, voy a poner el ejemplo de nuestra ciudad. A mí me gusta conocer Loja. ¿Qué necesito para llegar a Loja? Necesito un transporte, y ese transporte tiene que ser seguro. Ese transporte tiene que ser completamente seguro, que cumpla con todas las normas, ¿no es cierto?, de bioseguridad. Luego, ¿qué necesito? Un traslado interno, puede ser desde el aeropuerto, puede ser desde el terminal terrestre. Entonces necesito esas terminales terrestres o aéreas en otras ciudades, en otros del país, marítimas, lo que tengamos, que cumplan procesos de bioseguridad. Luego desde ahí me voy a ir al hotel, también necesito ese taxi, ese bus que me transporte, que tenga y cumpla la bioseguridad. Y luego los establecimientos, y los restaurantes, y los hoteles, y toda la ciudad, para poderme yo trasladar con toda mi seguridad. El proceso turístico ha caído en cero. Yo le escucho a Juan Carlos Valdivieso, y está muy bien orientado su comentario, lógicamente. Las empresas, unas estarán en el 50, otras en el 60, en el 70%, depende de su actividad. Pero en el caso de turismo, es cero. O sea, caímos a cero, es muy diferente, es la más afectada de todas las actividades. Y en ese caso, tenemos que tener mayor capacidad de trabajo en el tema de planificación, de construir esta ciudad vía segura. El momento que nosotros tengamos todos estos elementos juntos y podamos garantizar a la ciudadanía y a los quienes quieren venirse en estos momentos, que empieza en algo a despertar el turismo interno, que va a despertar el turismo interno del internacional, ni siquiera creo que es momento de analizarlo, estimado José Luis, eso nos tomará muchísimo tiempo. Pero pongámonos a trabajar en el turismo interno, en el turismo rural, en esa ruralidad hermosa que tiene Loja. El momento que empecemos a hablar todos juntos, también nos vamos a beneficiar todos juntos. Si tenemos turistas, va a haber un mayor consumo de productos, y ahí la empresa privada, los grandes empresarios van a poder vender sus productos, los productores del campo. Es decir, esto es una cadena que se la puede lograr ir armando poco a poco, porque es difícil la situación, nadie quiere salir, la situación económica es difícil, pero no por ello no debemos dejar de planificar. Y lo que decía mi antecesor, yo estoy de acuerdo, esto es a futuro, y el turismo no es que vamos a tenerlo ya para el próximo mes, no, vamos poco a poco, pero por lo menos en este espacio que nos queda, ya hemos perdido mucho tiempo, entremos a planificar un destino bioseguro, una ciudad biosegura, una provincia biosegura. Yo no puedo seguir, insisto en esto. ¿Qué pasa, José Luis, si el Cantón Loja ya pasa semáforo verde y el Cantón Catamayo se queda en rojo? Pues, vamos a dar un ejemplo. No va a haber una articulación. Y el Cantón Chaguarpamba se queda en amarillo. ¿Quién va a querer pasar por otros cantones que están en un proceso todavía con problemas en temas de bioseguridad? Nadie. Tenemos que ser coherentes y empezar a tratar el tema turístico de una forma holística. Y en estas mesas donde invita Juan Carlos, yo le ampliaría un poquito, donde usted planteó y Juan Carlos lo coge, que también estén técnicos asesorando
estos procesos técnicos en las diferentes ramas. El turismo es un proceso técnico, necesita del sector público, del sector privado, del sector político, pero también ellos, los tomadores de decisiones, necesitan un asesoramiento técnico para poder salir adelante. Muchas de las veces cuando estamos o he estado participando en reuniones de temas productivos, el turismo no se lo considera en esa magnitud. Cuando el turismo viene a hacer ese enlace con todas el sistema productivo. Mire, nosotros si traemos un flujo de turismo, la producción gana la ciudadanía, lo social, lo ambiental. Entonces tenemos que trabajar en esta sostenibilidad, en esta ciudad biosegura, donde el respeto a lo social, a lo económico, a lo ambiental, podamos tener. Entonces yo también sugiero que inviten a técnicos, inviten a instituciones donde hay técnicos de turismo para que puedan dar su aporte y veamos una luz en forma conjunta. Ese es el tema de hoy, José Luis, porque no podemos hablar de una ciudad biosegura, de unas ciudades bioseguras, si no todas estamos iguales. Ingeniero, decíamos que este mensaje que tratamos desde este noticiario y desde lo suyo como iniciativa ciudadana, un mensaje de confianza, de seguridad a los viajeros cuando se reactive el turismo, lo decía usted con mucha propiedad, tenemos que tener las condiciones realmente seguras de bioseguridad de la ciudad. Y al hablar de la ciudad también estamos hablando de esa parroquia, de ese pueblito, de esa comunidad, porque si bien lo decía usted, el turismo es multidisciplinario, porque no solamente hablamos del turismo urbano, del turismo de salud, del turismo religioso, el turismo étnico-cultural, el turismo de investigación, el turismo científico, el turismo... Hay muchísimas formas de turismo. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de que el presidente de la Junta Parroquial de Vilcabamba tiene también que tener un plan de contingencia de bioseguridad, es decir, sí, en mi parroquia la ciudadanía es consciente, se ha comprometido, aquí hay buenas prácticas de bioseguridad y vamos bajando el nivel, ¿no es cierto?, de personas que están contaminándose del virus, del COVID, porque hay reglas de bioseguridad para todos. Y ese es el mensaje importante, ingeniero. Pero aquí hay un valor principal de todo ello, que decíamos el día de ayer con usted conversando en una pequeña tertulia, el respeto. Si yo no me respeto a mí y no respeto las reglas de bioseguridad, por más autoridad que ésta sea, perdóneme, lo decía Juan Carlos Valdivieso, el ejemplo tiene que empezar desde arriba, ¿no? Entonces, si yo doy ejemplo al resto de mis empleados de mando medio y el resto, pues dice no, el jefe viene con todas las reglas de bioseguridad, con todas las normas, ¿no es cierto?, con todos los implementos, y así tenemos que hacerlo todos nosotros. Pero lo que decía el ingeniero, estamos tan confiados que claro, el fin de semana, ayer domingo por ejemplo, yo le preguntaba a un taxista, oiga, ¿y qué ya, pese a que uno es comunicador y sabe, yo le preguntaba, le decía, oiga, ¿ya puede cualquier vehículo transitar? Decía, no, solo los que tienen salvoconducto. Y entre la avenida de la avenida del Ejército hacia la calle Bernardo Valdivieso, nos encontrábamos con más de 30 vehículos en menos de 5 minutos. Domingo, mire usted, ya lo dijo el ingeniero Juan Carlos, han habido fiestas, ¿no? Entonces, oiga, ¿qué nos está pasando? O sea, hay que asumir la responsabilidad y en serio, ingeniero, usted también es uno más para apoyar de que tiene que haber esta convocatoria desde las cámaras de la producción de manera urgente y que sea una convocatoria pública, una carta abierta de exhortación. Señores, o nos organizamos o nos organizamos, pero no podemos arriesgar a los hijos de nuestros hijos en una situación que mañana va a ser semáforo rojo y definitivamente aquí vamos a perder todos. ¿Y por qué? Porque no hay una
un acuerdo entre las autoridades, cada uno con su discurso diferente, cada uno con su espacio político, y no me topen porque ya vienen las elecciones y yo tengo que estar realmente listo para esa campaña. Exacto. Mire, hay que pensar otra cosa. Las noticias ahora son muy diferentes. La manera de comunicarse es totalmente diferente. Eso lo toparemos a lo mejor el próximo lunes. Pero adelantemos un poquito, dado su planteamiento. Lo que sucede en Loja este rato lo sabe el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo lo sabe Loja. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque también la percepción de quienes quieren trasladarse y usar un servicio es de forma inmediata. Lo siente, dice, voy a Loja, no voy a Loja. Cuando está abriendo, pone Loja, ¿qué pasa con el COVID en Loja? Va a ver que ciertas noticias dicen, ya no hay camas, nos faltan camas UCI, nos falta, está colapsado, no hay control en los mercados, no hay, todo el mundo circula, todo lo que usted dice, lo que dijo mi antecesor, Juan Carlos, hay fiestas, hay todo. ¿Cómo nos vende afuera? Como una ciudad que quiere hacer producción, una ciudad productiva, una ciudad planificada, o nos están viendo en una ciudad desordenada donde todo el mundo estamos haciendo lo que queremos. Entonces, esa percepción hay que cuidarla. Yo le preguntaba a un gran experto, un experto de la comunicación, le preguntaba en un webinar a un español que conoce mucho el tema de Ecuador, le dije, usted piensa de qué hacer con el turismo? Me dijo, hay que trabajar muchísimo con Ecuador. Y me dio una cosa que me quedó pensando y que la transmito, o sea, en el Ecuador, cuando esos momentos difíciles que se venía pasando, se entregaron féretros de cartón, todo el mundo los acusó de subdesarrollados. Claro. Pero a la semana siguiente Nueva York también lo hizo y no pasó nada. ¿Cuál fue entonces el problema? Si muchas ciudades lo han hecho, es que no pudimos comunicar, no pudimos decirlo. ¿Por qué razones lo estamos utilizando? Lo hicimos inmediatamente como sinónimo de pobreza, de que enterremos como nos dé la gana a nuestros hermanos fallecidos. Entonces, esos impactos negativos que se transmiten en estos momentos tan rápidamente afectan. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hablar en esa mesa? Hay que empezar a hablar de cosas también bonitas, de acciones bonitas, de cosas buenas que podemos hacer para tener una ciudad segura. Estamos construyendo una provincia de Loja biosegura. Ahí juegan importancia los alcaldes. Tenemos que hermanarnos en esta pandemia. Voy a dar un ejemplo, si el señor alcalde de Olmedo o Chaguarpampa, de cualquier cantón, no tiene los recursos o no tiene un asesoramiento técnico, le falta, digamos, somos las instituciones que sí lo tienen, brindemos. No, es que estamos en este momento de que esta es mi jurisdicción, esta es mi función y solo hasta aquí llego yo. No es ese momento es de trabajo conjunto, de planificar. Entonces, a ese cantón que le falta ciertos asesoramientos, que pueden ser en salud pública, que puede ser en turismo, que puede ser en producción, tenemos que brindarle, porque tenemos que salir todos juntos. ¿Cómo vamos a lograrlo? Haciendo planificación, de planificar una ciudad bioturística, una provincia biosegura, pero también con un fuerte componente de sostenibilidad. La generación de empleo, lo que topaban ustedes anteriormente. Y vuelvo y repito, hay empresas que pueden reducir el 30, el 40, que se van a ir adaptando, pero las empresas turísticas tuvieron que reducir a cero, quedarse sin ningún empleado. Y eso afecta económicamente muchísimo a la región, al país. Entonces, trabajemos y construyamos ciudades bioseguras donde todos trabajemos. Esto es un esfuerzo multidisciplinario que permita de mejor manera mostrarnos al mundo. Esa mala imagen que se construyó
y no lo digo con mala fe, que se lo construyó porque nos cogió de sorpresa el problema de salud, porque no reaccionamos a tiempo. Bueno, cometimos errores, puede que se haya cometido muchísimos errores, pero vuelta a este momento es tiempo de sentarnos a planificar y lograr una mejor imagen, cambiar la imagen de un destino golpeado por una pandemia a una imagen de afectividad, donde les abrimos los brazos con toda la seguridad para poder que vengan a Loja. Mire, España ya abren hoy día, ayer abrieron ya los aeropuertos nacionales e internacionales. Pero ¿cuál era la nota de la noticia? Dijeron, 3 meses que cumplieron exactamente a rajatabla todos los procesos de bioseguridad. Como resultado, una apertura. Y como resultado de esa apertura, nuevas normas de bioseguridad más estrictas para que no regrese un rebrote, y eso perjudica ahí sí terriblemente al destino turístico. Bien, ingeniero, muchas gracias. Importante es este compromiso, este llamado que usted hace para que desde lo público, desde todos los niveles del sector público, desde lo privado, desde todos los niveles y desde la sociedad civil y desde la iglesia también, y desde la academia, logremos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Si todos trabajamos en función de equipo, la meta final es tener una ciudad biosegura y los efectos colaterales de ello vienen por sí solos. Teniendo una ciudad biosegura, nos garantiza desarrollar económicamente no solo el turismo, sino todos los sectores productivos de la región. Y nos referimos a las 4 regiones en el contexto nacional. Muchas gracias. El próximo día lunes estaremos con otro tema importante con el ingeniero Fabián Altamirano. Mientras tanto, amigos, gracias. El próximo día miércoles estaremos con César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Estará con nosotros el doctor Luis Verde Soto. Por motivos de tiempo no fue posible continuar dialogando con él. Él es el consejero del Consejo Nacional Electoral a propósito del calendario electoral. ¿Le conviene o no al Ecuador suspender el proceso electoral, postergarlo en las condiciones que estamos viviendo? Es la pregunta. Y asimismo estaremos con el alcalde del Cantón Macará para que también nos dé a conocer las actividades que está desarrollando la administración municipal. Y como todos los días miércoles, el economista Abel Swing y su importante tema para hoy. Es la agenda del día miércoles a partir de las 7 de la mañana, aquí en su noticiario Enfoque. Que tengan un excelente inicio de semana de labores. Recuerden, actitud mental positiva. Gracias, buenos días. Enfoque. Muchas gracias por su sintonía. Antena 7 Radio y Televisión Online presentó su noticiero Enfoque. Muchas gracias por su sintonía. Antena 7 Radio y Televisión